Amén. Bueno, Amén. vamos a Génesis. Génesis 1, 27, 28. Nosotras siempre contamos nuestro testimonio. Nosotras siempre damos como el testimonio de nuestra vida, de cómo nosotras conocimos al Señor Jesucristo. Y es increíble, pero todos los días debería ser un día de testimonios. Todos los días debería ser un día donde yo diga Algo nuevo. algo nuevo. Conocí del Señor, me enseñó esto, experimenté esto otro. O sea, que seamos testimonio todos los días de nuestra vida, porque de esa manera nos vamos enriqueciendo, vamos profundizando. Entonces, el tema que hoy vamos a tratar, porque hemos profundizado mucho en nuestra parte, en nuestra naturaleza pecaminosa, en la liberación, hoy quería tomar por qué se debe orar, o sea, qué tiene que ver todo lo que el Señor nos ha enseñado de la mayordomía, de las parábolas, de ser testimonio, de ser instrumentos de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué se debe orar? ¿Qué importancia tiene con el ser mayordomo de Dios? Entonces vamos a Génesis 1, que eso también lo repetimos hace 8 días, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué dice 27 y 28? Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Amén. Bueno, Dios creó al ser humano a su imagen. Somos imagen de Dios. Los creó a imagen de Dios y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra, y llenen la tierra y sométanla. Dios dio dominio total de la tierra al hombre, a nosotros como seres humanos. Por eso, después de la creación, la tierra pasó a ser un territorio de nosotros, ¿no? Miremos Salmo 8 y ahí vemos lo que dice el salmista, Salmo 8 del 5 al 8. Yo lo tengo, dice, pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Ahí ¿Hasta de el 8? quién está, así, ¿de quién está hablando? Del hombre, porque en el capítulo 4 dice, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Entonces dice, pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Entonces la tierra sigue siendo del Creador, sigue siendo de Dios, sigue siendo propiedad de Dios, pero Dios confía en nosotros. Dios nos dio esa tarea para administrar la tierra, para gobernarla, para ejercer dominio sobre ella. Nosotros tenemos esa función, tenemos esa tarea. Todo lo que Dios ha creado nos lo confió para que lo cuidemos, para que lo administremos. Él nos llama administradoras del hogar. Él llama al hombre mayordomo. Somos mayordomos. ¿Y qué tiene que ver eso con la oración? Miremos Santiago 4 del 2 al 3. Ustedes codician y no tienen. Eso. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastárselo en los placeres. Amén. Bueno, entonces fíjate que según esta palabra, la razón por que la gente no consigue lo que quiere en la oración es ¿por qué? Porque dice ahí que no reciben.
Porque pedimos mal. porque con malas pedimos mal, intenciones. porque pedimos con malas intenciones. ¿Mm? Ujú. Muchas personas se limitan cuando no reciben, hay un grupo de personas así, que cuando no reciben en la oración, pues se limitan a hacer lo que a ellos les parece en sus fuerzas, ¿no? Entonces, Dios no me contestó, entonces yo lo hago a mi manera, yo lo hago en mis fuerzas, yo lo hago a mi forma. Y hay otro grupo de personas que oran de modo equivocado y no logran resultado en sus oraciones. Pero Jesús nos enseñó a orar. Nosotras sabemos esa oración, que es el Padre Nuestro. Esa oración es una llave de acceso al Padre, a lo sobrenatural. Y Jesús nos revela cómo debemos hacerlo. Vamos a Mateo 6, que ahí está la dirección de la oración. Entonces, dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, muchas Ese es está Mateo 6, ¿qué? en Mateo 6, del 7 al 8. Estaba volviendo a leer Santiago, que es algo que me llama la atención Mm, en cuanto a la oración, porque lo que Dios quiere es que nosotras tengamos un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón unido a Él. Pero para eso tenemos que ver qué es lo que dice Mateo 6, del 7 al 8, que es la verdadera oración que Él nos dio como esquema, como un patrón, no que la repitamos, sino como un patrón que debemos seguir de la oración que dice Mateo Y al 6. Dice, orar, y al orar no hablen solo por, no oren, perdón, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. así es, Amén. aleluya. Entonces, ¿cómo orar? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cómo debemos orar? No estar repitiendo las palabras lo mismo todo el tiempo. O sea, no repetir, dice, al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. A veces un solo, Dios mío, ayúdame. Mm, Es lo que sale del corazón. Sí, es que es mi corazón unido al Espíritu de Dios. No es muchas palabras, no es repetir muchas palabras, es simplemente lo que hay en tu corazón. Y lo otro es que Dios ya sabe lo que necesitas, porque es tu papá, Él sabe, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. No es algo informativo que yo tengo que decirle a mi papá, porque él ya lo sabe, ni repetitivo, porque repetir muchas palabras pues no lleva a ninguna parte. Está basada es en la voluntad de Dios. La oración básicamente es la voluntad de Dios. La oración atendida es aquella donde está la voluntad de Dios y mi necesidad, y es por eso que en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar, nos enseña a decir, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Que venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El poder de la oración, según la voluntad de Dios, o sea, hace cosas increíbles y las hemos visto. Hemos visto milagros de Dios por la oración. Hemos visto oraciones respondidas donde Dios nos ha dejado con la boca abierta. amén. Donde a veces decimos, no lo puedo creer. Y yo, ¿cómo así que no lo puedo creer? O sea, estabas orando sin creer. Y es una expresión que nosotras tenemos. No te creo, en serio. Pero si estabas orando por eso y te estabas creyendo o no estabas creyendo. O sea, Entonces, uno lo dice es porque uno no termina de sorprenderse.
De eso, sí, de conocer al Señor, porque, o sea, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero pues uno como anda tan ocupado y el Señor sí lo está escuchando en cualquier momento a uno cuando se Ujú, manifestó poderosísimamente como así con el pueblo de Israel, ujú. Moisés. Y uno Amén. dice, wow, el Dios de Moisés y Abraham, de Jacob está aquí en este instante conmigo y no ha cambiado y logró Amén. algo para mí en este momento. Ujú. Que les tengo un ejemplo, Josué, vamos a Josué. Josué es fascinante. Josué, vamos a Josué 10. Josué 10, 13, 14. Dice, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Amén. O sea, imagínense, el Señor atendió a la petición de Josué, hizo que el sol se detuviera y no se movió de ahí por un día entero hasta que Josué ganó la batalla. Pues Wow. eso lo hace Dios, eso no lo hace nadie más. Y nunca más, dice, nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. Ujú. ¿Para qué? Para que ganara la batalla. La voluntad de Dios era que Josué ganara la batalla. Qué lindo. Y el plan de Dios era que ganara esa batalla. Entonces, ¿qué hizo? Detuvo el sol un día más para darle la oportunidad a Josué de ganar la batalla. Eso no Tan lo hace lindo. sino Dios. Eso no lo hace sino Dios. Entonces, cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios responde a nuestras oraciones de una manera increíble, de una manera Sí. sobrenatural, Oh de una my God. manera que uno dice, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? No sabemos si detuvo el sol, puede hacer cualquier cosa. Ujú. Puede hacer Yes. cualquier cosa, puede Oh, sí. hacer hablar a una burra, ha hecho Ujú. hablar a la... Darle vida a los huesos secos. Ay, Exactamente. no, Total, eso darle sí. vida. Dale la En- salud a mi hijo. Amén, Amén. amén, pero hay que Yes. creerlo. Ay, sí. Yo Sí, Fe, quiero, yo dime, quiero un fe. testimonio. dime. No, yo, por ejemplo, eso de la oración es efectiva porque yo siempre oro, bueno, como todas, oro por Oh mi my hijo, por God. mi esposo, que ellos son los que faltan de acá, los que viven conmigo por llegar. Bueno, mi hijo conoce al Señor, pero él se apartó un tiempo y no ha regresado, pero él es sensible a la voz de Dios. Pero el testimonio lindo es que yo le decía al Señor que pues que mis oraciones, que yo lo que quiero es que ellos reconozcan que al Dios que yo les sirvo, al Dios que yo le sigo, que es real, que ellos vean, que Él se glorifique en la vida de ellos, es de Amén. ellos, Ujú. que ellos vean el Exacto. poder, el poder tan grande que tiene Dios para hacer milagros y todo eso. Don Manuel, vamos a ver qué podemos hacer. Tranquilo, usted no va a perder plata ni nada de eso, tranquilo. Y llegan y le dicen, hay un apartamento que, eso, Martica. Entonces, hay un apartamento, y entonces es de 71 metros y valía por lo mismo que le salía el pequeño. Wow. Entonces dijo, el que lo estaba asesorando le dijo, yo no soy el que hago eso. Vamos a pasar papeles al banco, bueno, allá, y lo que digan allá, pero no le aseguró nada. Entonces mi hijo salió y dijo, ma, que no, tranquilo, padrecito, yo les hablo así, tranquilo, tranquilo, que todo esto es para algo bueno, tranquilo, tú no vas a perder plata, tú no, nada, el Señor no lo va a permitir. Entonces le dijeron que el martes le dan razón y el lunes siguiente, el mismo lunes, al otro día, lo llamaron para decirle que le dejaban ese apartamento al mismo precio de Ay, qué 71 metros, bien. o Sí. sea, grande. O sea, él había comprado uno pequeño de 130 millones. Y todo ese alboroto que pasó allá, que le subieron 40 millones, él lloró de todo. Y yo ahí. Y cuando salió y me llamó el lunes, ma, me llamaron que me dejaron el apartamento de 71 metros, pues es grandísimo, Wow, Mm. qué grande. lindo.
Y bueno, todo eso pasó así, él ya pasó todo contento y yo, bueno, sí ve padrecito, la oración, mira, pa, bueno. Y el sábado fuimos, ¿sabes qué me hace sentir feliz? Lo que yo le pedí al Señor. A mí me da alegría de verdad. Dice, esto es un milagro, solamente lo hace Dios. Ay, gloria a O sea, Dios. Qué lo lindo. reconoce, lo Claro, reconoce. claro, Y eso era lo que yo le decía al Señor, que ellos Qué mismos digan bendición. que tú eres el claro. Dios Es que vivo. no, Y él no es. mismo le dice a los compañeros, porque le dicen, uy, no, mano, pero usted no, eso usted estuvo fue de buenas. Y él les dice, sí, esto fue puro Dios, esto fue puro Dios. Qué Claro. Y eso me bueno. llena de alegría. Y Qué lindo, Gladys, tu Lindo testimonio testimonio. súper lindo, chévere, porque sí, eso es, a eso hay sí, que lo que darle pasa la es que gloria a Dios. Y como tú estás hablando del poder de la oración, claro, entonces yo puedo decir súper. que la Y oración es Dios nos eficaz. enseña a usar ese Y poder de la muchas cosas oración. más yo he visto en respuesta en la Qué oración. chévere. Qué bello. Vamos a Juan 14, 12, porque hay una cosa profunda que el Señor quiere darnos hoy para seguir avanzando. Juan 14, del 12 al 14. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que Ajá. pidan en mi nombre, yo lo haré. Ujú. Amén. Les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos enseña a orar en su nombre, que Él hará todo lo que se le pida para que el Padre sea glorificado. Siempre la gloria es para Dios, pero hay una condición fundamental que está en Juan 15 del 7 al 8, que dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuál es la condición? Permanecer en Cristo, tener comunión con Cristo. Cuando tienes esa comunión con Cristo, vas a querer lo que Cristo quiere. Esa es la clave. No es como decía Santiago, es que ustedes piden a la loca, ustedes piden sin saber qué quieren y piden de acuerdo a sus impulsos, piden de acuerdo a sus pasiones, piden de acuerdo a sus emociones. Cuando yo estoy en comunión con Cristo, yo pido lo que Cristo quiere. Entonces, cuando yo pido lo que Cristo quiere, pues se realiza la voluntad de Dios y es glorificado el nombre de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros vemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por supuesto que se va a dar. ¿Por qué se va a dar? Porque yo estoy en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Al estar en comunión estamos en una sola línea, en un solo sentir, en un solo pensar, en un solo espíritu, donde yo no quiero nada que no quiera mi papá. Lo que quiera mi papá, eso es lo que yo quiero. Entonces yo no voy a pedir cosas que yo sé que para mi papá eso no va a ser posible, que no va a ser posible porque no me lo va a dar, porque está en mis emociones, está en mi mente, está en mi voluntad. Entonces, orar según la voluntad de Dios es una seguridad de respuesta de lo que se va a hacer, de lo que se va a cumplir. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer para saber la voluntad de Dios? Entonces, primero, conocer la palabra de Dios. Yo tengo que conocer la palabra de Dios porque en la palabra de Dios es donde están sus promesas, en la palabra de Dios es donde están sus principios y en la palabra de Dios es donde está la voluntad de Dios. Yo tengo que leer la palabra de Dios, conocerla, examinarla, aprenderla y aplicarla. Y lo segundo es a través de la dirección del Espíritu Santo. Yo no puedo dejar el Espíritu Santo por fuera. El Espíritu Santo vive en mí.
Donde está el Espíritu hay libertad y el Espíritu Santo es el que me guía, es el que me dice qué debo orar, cómo debo comunicarme con mi papá, cómo debo hacer las cosas. Es el Tan lindo. Espíritu vivo, ¿ves? Entonces, Dios habla con los que tienen intimidad con Él. Yo tengo que tener intimidad con mi papá. La dirección específica de Dios para desarrollar cada proyecto que esté en su voluntad. Yo tengo que saber qué es lo que mi papá quiere, qué es lo que a mi papá le gusta, qué es lo que mi papá desea, pero no lo va a hacer si no tengo esa comunión. Ahora, otra cosa, ¿cómo me pierdo yo la comunión con Dios? Oigo respuestas. ¿Cómo pierdo yo esa comunión? Viviendo en Falta de desobediencia. Pecado, Perdón, por ahí que por dijeron. el pecado. Pecado. Desobediencia. Desobediencia, pecado. O sea, el pecado me separa de Dios. Sea lo que sea, me separa de Dios. Pecado es pecado. Si yo tengo pecado, yo no estoy en comunión con Dios. Y las anteriores reuniones hemos hablado de cómo examinar nuestro corazón para que el Señor nos revele todos los pecados que aún no hemos confesado, que muchas veces justificamos, nos excusamos, decimos eso no importa, para Dios sí importa. Entonces, cada vez, si te das cuenta, cada vez vamos profundizando más en nuestra relación y eso nos da el poder para orar con toda confianza, con toda seguridad de que vamos a recibir lo que hemos pedido porque yo he confesado mis pecados, porque yo me he arrepentido de mis pecados, le he dado vuelta al pecado y yo no vuelvo a cometer el mismo pecado que he cometido. Entonces, vamos a Proverbios 28:9, lo que dice el Señor ahí con respecto al pecado. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Ajá. En la nueva versión internacional dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. ¿Está claro? Es clarísimo. Proverbios. Es clarísimo. Claramente. O sea, si Ay, ay, yo ay. me niego, ¿qué es pecado? Desobediencia. ¿Qué es pecado? No hacer lo que a Dios le gusta que yo haga. Eso es pecado. Eso es lo que me separa de Dios. Y si yo me niego a hacerlo, no quiero hacerlo, estoy en pecado, pues Dios aborrece hasta la oración. Entonces, de nada nos va a servir seguir orando y orando y orando si estoy en pecado. Por eso muchas personas incluso oran muchas veces por cosas que son la voluntad de Dios, pero no reciben respuesta. ¿Por qué? Porque están en pecado, porque no se han arrepentido, porque no han sido conscientes. ¿Se acuerdan del paso? Lo primero es ser conscientes, es reconocer que he pecado. Lo segundo es llegar al Señor y confesar mi pecado. Y lo tercero es pedirle perdón y arrepentirme. Y el arrepentimiento es borrón y cuenta nueva. No lo vuelvo a hacer. Entonces, si estoy en pecado, eso es detestable para el Señor. Entonces, mi oración no llega. Es cuando yo oro y no he hecho sin orar y nada, no pasa nada. Por eso, lo primero que hay que hacer antes de orar es pedirle perdón al Señor, arrepentirme. Mirar, Señor, examina mi corazón, revélame, porque es que a veces nosotros no somos conscientes de que tenemos pecado. Entonces el Señor no, y eso lo hace el Espíritu Santo. Eso es una labor del Espíritu Santo, nos revela. Tú estás mal, eso no está bien. No le eches la culpa a fulanito, no le eches la culpa a menganito, no, ellos no son. Examínate tú, haz un autoexamen de ti, de conciencia todos los días.
hay que hacer sanidad interior. Dios tampoco va a atender lo que es su voluntad para tu vida si no lo pides en oración. ¿Por qué? Porque Él nos pide que oremos. Tenemos que orar. ¿Cuántas veces? Siempre. Dios nos ha ordenado orar. Oren sin cesar. Y todo lo que pidas, pídelo en oración. ¿Y qué es oración? Hablar con Él. Entonces, volvemos a ese tema de la mayordomía que hemos recalcado tanto para no perder la conexión con nuestro Dios. Cuando nosotros somos conscientes de que nuestra identidad es de mayordomo, yo tengo que estar en contacto directo con el dueño de lo que me ha dado a mí. Un mayordomo tiene que estar en contacto constante con el Pues dueño de sí. la casa. Ujú. Mire, está pasando esto, mire, se cayó la cortina, mire, se dañó la estufa, mire, el baño está saliendo el agua, mira, aquí, ¿con quién hablo? Con el dueño. Ujú. El mayordomo no se manda solo. El mayordomo tiene que estar en contacto directo con el dueño de la casa para que el dueño de la casa le diga, haga esto, le doy la orden de lo otro, tiene que llamar a fulanito, tiene que llamar a tal, haga esta diligencia. Ese es el trabajo del mayordomo. Cuando nosotros, el Señor nos dice que somos mayordomos de lo que Él nos ha dado aquí en la tierra, tenemos que estar orando sin cesar, porque todos los días, todas las áreas de nuestra vida tienen que tener el dominio de nuestro Señor. No hay una área de nuestra vida donde yo me mande sola. En todas soy mayordomo. Soy esposa, soy ama de casa, soy madre, soy tía, soy trabajadora, soy profesional. En todos los papeles que yo tengo, eso es un papel que Dios me dio, un rol que me dio, pero que no es mío, es Dios gobernando cada uno de esos roles y cada uno de esos papeles. Entonces, si Dios me dio esa confianza, me dio esa responsabilidad, yo tengo que estar en contacto con Él todo el tiempo, atender a todo lo que Él me dio. Y así voy a conocer la voluntad de Él. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Porque es una cuestión de legalidad, de atribución. Entonces, Dios respeta la autoridad de gobierno sobre la tierra que Él nos dio. O sea, Él nos dio el libre albedrío, ¿no? Dios nos dio ese libre albedrío ¿para qué? Para gobernar y dominar la tierra y nuestra vida. Pero cuando nosotros nos hacemos hijos de Él, nosotros tenemos la identidad en Cristo y Él, no podemos hacer nada sin Él. Él nos da la libertad, pero nosotros sabemos que sin Él es imposible hacer algo. Algo bueno, podemos hacer algo, claro que lo podemos hacer, pero algo conforme a la voluntad de Dios. Yo lo veo también la oración como cuando uno está enamorado, tiene un novio, llama todos los días, habla con él todos los días. Entonces estamos enamorados de Jesús y hablamos con él todos los días, apenas nos Amén, acercamos. amén, amén. Entonces, en Algo muy primera, importante, Carolina. sí, dime. Ay, perdón. Algo muy importante que estamos hablando en este momento respecto a la oración. Nosotros decimos que tenemos que pedirle perdón al Señor. Efectivamente, sí, siempre y en todo momento. Pero resulta que nosotras tenemos que perdonarnos nosotras mismas. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos errores y creemos que eso fue que Dios permitió que eso pasara. No, tengo que perdonarme yo misma. Un ejemplo, sé que no me puedo comer una comida que me hace daño y yo me la estoy comiendo y esa causal me hizo daño y me enfermé. Entonces, por los excesos, por la vanidad, hay muchas causales por las cuales nosotros tenemos que perdonarnos nosotras mismas.
Es muy importante porque uno siempre dice, no, es que Dios me perdone, pero yo sí me perdono lo que he hecho, lo que no le agrada a Dios, lo que a Él no le parece. Muchas veces queremos hacer, como decía Carolina ahora, la voluntad de nosotros, pero ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Él no lo Amén. dice constantemente. Y hay una parte en el Proverbio 3:26 que dice, el Señor estará siempre a tu lado. Pero cuando está el Señor a nuestro lado, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotras hacemos lo que realmente le agrada al Señor, porque nosotros muchas veces hacemos lo que nos agrada a nosotras, gastamos más tiempo del que tenemos que gastar pegados en una pantalla de televisión, gastamos mucho tiempo hablando cosas con personas que ni siquiera conocen del Señor, y lo que en lugar de ayudarnos y aportarnos a nosotros en nuestra vida cosas buenas, nos están trayendo es toda esa basura, toda esa basura que tienen en el corazón constantemente. Entonces, mira, que esa es una parte muy buena para que nosotras seamos más libres y para que nosotros aprendamos a obedecer, y así vamos a recibir muchas más bendiciones. Amén, amén, claro que Amén. sí. Porque fíjense lo que le pasó a Josué. Josué estaba en la guerra y la voluntad de Dios era que ganara la guerra. Y detuvo Dios el sol para que durara un día más para darle la oportunidad a Josué a ganar la guerra. O sea, eso es comunión, eso es conexión, eso es estar íntimamente conectado con Dios, ¿ves? Entonces, hay veces que la voluntad de Dios no nos gusta, no nos parece, ¿cierto? Porque Dios es Dios y Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere. O sea, tú vas a tener que rendirle cuentas a Dios, te guste o no te guste, eso va a suceder. Esa es la voluntad de Dios, está escrito. ¿Jesús va a venir por segunda vez? Sí, va a venir por segunda vez. ¿Te guste o no te guste? Esa es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios se va a cumplir siempre, siempre. Pero la regla es que tú, como alguien creado a imagen y semejanza de Dios, que ejerzas dominio sobre la tierra y tienes que pedir lo que el Espíritu Santo quiere que tú pidas. Allá es donde nosotros tenemos que llegar, a tener esa conexión con el Espíritu Santo que de lo que ¿se acuerdan hace 8 días? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Eso está en Mateo 18:18. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, hay una conexión entre nosotros y el cielo, donde el Señor está atento a todas nuestras oraciones porque tú estás en contacto directo con Él, porque tú no te has desviado ni para mirar a un lado ni para el otro. Tú estás concentradita en las cosas de arriba, que son en las cosas de Dios. A ti te Amén. interesa es eso, a ti te interesa es la respuesta de Dios, la voluntad de Dios, cómo Dios va a responder, cómo Dios se va a glorificar en cada cosa de mi vida. El ejemplo de Luz Estela. Él me dio un cuerpo ¿para qué? Un cuerpo para ser sano, un cuerpo para ejercitarlo, un cuerpo para trabajar, un cuerpo para mantenerlo bien. Pero si yo lo descuido, yo estoy siendo mayordomo fiel de mi cuerpo. No, me estoy descuidando. El cuerpo no me pertenece a mí, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si yo eso no lo sé, yo como lo que sea, hago lo que sea y no me importa. Y después que voy a ver las consecuencias de ese descuido, de esa atención, de eso, voy a ver las consecuencias. ¿Y a quién le voy a echar la culpa? ¿A Dios? No. O sea, soy yo la que tengo que decir, perdóname, Señor, por haber descuidado, me he descuidado y no le he dado importancia. Y con eso estudiamos todas las áreas, mi esposo, mis hijos, mi casa,
Digo mí porque Dios me lo ha dado, pero no es mío, es de Él. Yo tengo que responderle a Él. ¿Qué hice yo con mi esposo? ¿Qué hice con mis hijos? ¿Qué hice con la casa? ¿Qué hice con el trabajo? ¿Qué hice con los talentos que Él me dio? ¿Dónde están? ¿Qué estás haciendo con los talentos, los dones, las habilidades? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en tu trabajo? ¿Qué hiciste con tus amigas, con tus familiares, con todo? Él me va a pedir cuentas de todo. Ah, no, pero es que no, pero es que allá daban morcilla todos los días y unas arepas buenísimas y yo qué culpa tengo si yo, la voluntad mía sí es muy, ay, pero perdón, pero ese no podemos llegar con esas excusas donde el Señor, yo te di, yo te di, yo te di. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? ¿Cuántos talentos te dio? Te dice, ay, pero es que yo pensé que era mejor enterrarlos y no, pero siervo necio. La bandeja paisa, la bandeja Ser paisa. desobediente y Entonces, necio. desobediente y necio. Entonces, ¿qué queremos? Que nos diga siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es ahí Amén. donde, por eso, ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de la vida que tenemos, que es de Dios. Todo lo que nos rodea es de Dios. ¿Cómo lo estamos cuidando? Por eso empezamos en Génesis. Somos imagen y semejanza de Dios, nos dio la tierra, multiplíquenla, cultívenla, administrenla, domínenla, es de ustedes. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo con ello? Con todo lo que te di, ¿qué hiciste? Entonces, así es como la oración. Es una cuestión de mayordomía también. Es una cuestión de obediencia. Obediencia. Orar es la única manera de atraer la voluntad de Dios, lo sobrenatural a tu vida. Porque es ahí donde yo estoy comentándole cada detalle al Señor de lo que está pasando en mi vida. No te quedes callada con los detalles. A veces pedimos mucho porque es lo grande, ¿cierto? El problema grande, el conflicto grande, la enfermedad fuerte. Los detalles los dejamos pasar porque eso los manejo yo. No te quedes con nada. El Señor quiere escucharte. El Señor quiere tener esa conexión contigo, quiere tener ese contacto contigo directo, de amor, de paz, de seguridad, de confianza, de abrir tu corazón y decir, Señor, sin ti no puedo vivir. Yo no puedo vivir sin ti. Es que cada cosa que yo haga, dependo de ti. Yo no puedo sola. No puedo sola. Yo necesito al Espíritu Santo revelándome, dándome el poder, dándome la facultad, dándome la fuerza que necesito. No son las personas, eres tú, Señor. Yo dependo de ti. Yo confío en ti. Yo hago lo que tú me digas, Señor, revélame. Es así. Entonces ahora vamos a orar es por eso, para que el Señor abra nuestros ojos espirituales y lo veamos solamente a Él, porque nos estamos, es como dejándonos llevar por las emociones, por las circunstancias, por lo que dijo fulanito, lo que dice sutanita, que esto, que lo otro, y Dios, y Dios que es el dueño y el creador de mi vida, es el que necesita escuchar todo eso. Amén. Y Él es el que tiene la solución, Él es el que tiene las estrategias, es el que tiene la salida, Él es el que tiene el camino, Él es el que tiene todo para mostrarte. Pero como no acudimos a Él, no recurrimos a Él, no confiamos en Él, no dependemos de Él, sino solamente en unas áreas y pensamos que las otras áreas pues no tienen importancia. Y lo del pecado es clave, lo del pecado es clave, es Carolina, fundamental. Dime, Marita. alguien me preguntaba en una oportunidad cómo el rey David, siendo un hombre que había cometido adulterio, había matado a Urías, el esposo de Betsabé, bueno, tenía tanto favor de parte de Dios.
Y fue algo que Dios me enseñó hace mucho tiempo. David tenía la capacidad, yo le respondí a la persona y lo aprendí primero para mí y luego para podérselo enseñar a esa persona cuando no sabía que algún día alguien me iba a hacer esa pregunta. David tenía la capacidad de arrepentirse con un corazón sincero, porque pues todos estamos expuestos al pecado de mil maneras, con el pensamiento, con una actitud, y era algo con lo que yo me daba muchos golpes de pecho y el Señor a través de esa enseñanza del Salmo 51, yo le decía a esa persona, es que todos estamos expuestos, pero David era un hombre que a pesar que él pecaba tenía la capacidad de arrepentirse con un corazón genuino y sincero, de tal manera que componía esos salmos que nos mueven hoy tanto el piso y que yo miraba ahorita, ten compasión de mí, o sea, él está orando por él con un clamor acerca de su propio pecado, porque pues a todas nos pasa, a mí me pasa y yo viví una situación X aquí en Miami y fui muy confrontada y yo decía, Dios mío, pero yo qué hice mal, pero tal cosa. Pero lo que yo tenía era que mirarme a mí misma, ¿sí? Y nosotros tenemos que mirarnos a nosotras mismas, o sea, no poner la mirada absolutamente en nada, sino en Cristo y lo que Él quiere, porque ese salmo dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, y esta fue digamos que este salmo nació de la exhortación que el profeta Natán le hizo a David, y yo le decía a esa persona, la capacidad de arrepentimiento que tenía David era lo que le movía el corazón a Dios, porque sabía que él era muy sincero cuando le proclamaba su pecado, que es la misma tarea que yo procuro hacerlo porque esa es nuestra tarea. Y me impresiona cómo él dice, borra mis transgresiones. Ahí está confesando que él es débil, borra mis transgresiones. Dice, lávame de toda mi maldad. Y es de lo primero que pues tenemos que hacer es siempre esa confesión y esa aceptación de que sí nos equivocamos constantemente, de que sí, todo el tiempo, de alguna manera nos equivocamos. Y ese Salmo 51 fue lo que me dio para responderle a esa persona que dijo, oye, sí, está chévere, porque pues necesitamos argumentar de acuerdo a esa experiencia que el Señor nos da en nuestro propio testimonio, en nuestro propio estilo de vida. Y quería pues, comentarles esa experiencia. Chévere porque siempre debemos entender que encima de nosotros está el Creador, es Dios el que gobierna nuestra vida, es Dios el que sabe para qué te creó, para qué te diseñó, para qué fuiste creado. Entonces, cuando nosotros todos los días sabemos eso, pues tenemos que recurrir a Él, que es el carpintero, es el maestro, es el pastor. Cuando se nos daña la mesa, ¿a dónde vamos? Al carpintero para que la arregle. Cuando se daña el carro, ¿a dónde vamos? Al mecánico para que lo arregle. Dios es eso, es nuestro creador, entonces Él sabe cuál es la ficha, cuál es la pieza que te hace falta, que hay que echarle aceitico, que hay que moldear. Él es el alfarero, nosotras somos la vasija de barro. Entonces, no somos más, somos criaturas, hijas de Dios que nos ama y que nos quiere ver cada vez mejor porque somos a imagen y semejanza de Él. Nos dio una responsabilidad, pero también nos dio la capacidad para tener esa relación íntima y personal con Él, que es por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Con la sangre de Cristo fuimos bañadas, limpiadas, perdonadas, totalmente restauradas. Entonces esa sangre valió la pena y es por eso que estamos aquí. ¿Dónde estaríamos nosotros si no tuviéramos al Señor Jesucristo? Entonces no nos olvidemos que dependemos en todas las áreas de Él. Bueno, Amén. Bueno, vamos a orar.